Allá tenemos una jaboticaba. Ahora me voy a acercar y voy a hablar un poquito sobre este árbol frutal nativo y medicinal maravilloso. Bueno, acá me acerqué a la jaboticaba, este arbolito frutal nativo, medicinal y ornamental que es increíble, y quizás esta sea una de las variedades más famosas. Ahora les voy a contar un poquito y quizás alguno la conozca de haberla visto en fotos. Su nombre científico es Plinia cauliflora. Plinia cauliflora es el nombre científico de esta variedad, pero existen cualquier cantidad de variedades de jaboticaba. Esta es la más conocida, pero acá en la huerta tenemos 3 variedades más. Luego en el norte de Argentina hay muchas variedades, en Corrientes, Entre Ríos y Misiones, sobre todo en la selva. Y en Brasil es increíble, la cantidad de variedades de jaboticaba es impresionante. Todos los reportes de las distintas variedades de jaboticaba dicen que son deliciosos los frutos, increíbles. Este que tenemos enfrente se ha hecho particularmente famoso sobre todo en las redes sociales. La jaboticaba vista en fotos es sin duda uno de los arbolitos frutales nativos más famosos que tenemos internacionalmente. Le he visto innumerables veces, en esas listas vieron que se hacen con los frutos más raros del mundo, los frutos más exóticos del mundo. Bueno, la jaboticaba es uno de los arbolitos frutales nativos que siempre tenemos ahí en las fotos. Y ahora les cuento por qué. Bueno, para contarles cuáles son los motivos por los que la jaboticaba se ha hecho tan famosa, sobre todo a nivel fotos internacionalmente, bueno, para eso me voy a acercar al tronco. Acá está el detalle, el gran detalle de la jaboticaba. Este es el tronco principal, miren, vamos a hacer zoom y les voy a mostrar y contar. Quizás ahora alguno empiece a recordar haber visto este fruto nativo en fotos. Tanto la flor como el fruto están pegados sobre todo el tronco principal. Y lo hacen pegado sin cabito, como la mayoría de las frutas que tienen un cabito. Bueno, esta no. Y además en el tronco principal, lo cual lo hace muy llamativo a este arbolito frutal nativo. Increíble. Yo he visto fotos, la primera vez que vi una foto de la jaboticaba en floración, parece que tuviera lleno de copos de nieve pegado en el tronco principal. Increíble. Y bueno, los frutos son muy llamativos. Tienen un color negro muy brillante, parecido al de una uva, y están todos pegaditos acá en el tronco principal y en algunas ramas secundarias. Lo hace muy llamativo, imagínense, un fruto muy brillante pegado así al lado uno del otro y pegado al tronco, no tiene cabito, muy llamativo. Así que este arbolito frutal nativo es muy ornamental y muy famoso por las fotos. La jaboticaba es sin duda uno de los arbolitos frutales más ornamentales que tenemos, debido a la floración y frutificación, las cuales han hecho famoso a este arbolito frutal, pero además tiene otra parte ornamental increíble, y son sus hojas nuevas. En determinada época del año, que van a ser dentro de unos meses, las puntas de ramas se van a llenar de hojitas nuevas, las cuales van a ser bien coloradas. Como varias de estas hojas verdes van a permanecer en la planta, hay un color y un contraste en la jaboticaba increíble. El contraste de la hoja verde con la hoja colorada nueva, lo cual de lejos parecería que la planta estaría llena de flores. Increíble, muy ornamental. Además de la parte ornamental, este arbolito frutal nativo tiene una parte medicinal muy importante, utilizada desde los tiempos ancestrales por los amigos guaraníes. Ellos utilizan toda la planta en su integridad. La parte medicinal es increíble. Hice un video hace un tiempo hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la jaboticaba, que se los voy a dejar como regalito al finalizar este video. Y bueno, y el fruto es increíble. Si alguien me pregunta cómo es el fruto, es una delicia. Tuve la suerte de probarlo gracias a un amigo hace un tiempo y me pareció increíble. Lo podría comparar para que la gente siempre se dé una idea, hay que compararlo con algo conocido. Bueno, podría ser parecido a una uva, pero es distinto, tiene algo distinto, algo más. Está buenísimo, el fruto es increíble, una delicia. De esos frutos que uno empieza a comer y no puede parar de comer. Por algo este fruto, en los lugares que lo cultivan, en los lugares que lo utilizan, es muy apreciado y nadie va a hablar mal sobre la jaboticaba o guapurú o ibapurú, como le dicen los amigos guaraníes.
Cuando probé el fruto por primera y única vez hasta ahora, recuerdo las palabras de un amigo que me había dicho antes, ya que él lo había probado antes, me dijo, la jaboticaba es una explosión de sabor. Y es así, una explosión de sabor, porque la piel, si bien es parecida al de la uva, es más gruesa. Entonces, cuando uno muerde eso, es como que hace una pequeña explosión, ya que la consistencia de la pulpa es más blanda, es parecida al de la uva o lichi, algún tipo de fruto, pero la piel, al ser más gruesa, hace como una pequeña explosión. Es increíble. Y adentro del fruto es muy dulce la pulpa, increíble. Bueno, a nadie le puede disgustar esta fruta. Se enamoran, se enamoran. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca las hojas de la jaboticaba y luego les voy a mostrar unos detalles increíbles en el tronco de esta jaboticaba. Estas hojitas tienen beneficios para la salud increíbles, miren. Así que quédense que en el video ese hablando sobre los beneficios para la salud van a ver qué lindos detalles que tiene este arbolito frutal nativo. Ahora voy a pasar a mostrarles el tronco y les cuento unos detalles increíbles. Bueno, acá vine cerquita del tronco porque les quiero mostrar unos detalles. Este arbolito frutal nativo que acá tenemos en maceta tiene aproximadamente ya 9 años. Así que se está preparando para florecer, creo. No sé si lo hará este año o el año que viene. Este tronquito hace unos años estaba totalmente liso. Totalmente liso. No había ninguna marquita. Pero ahora está lleno de relieves. Tiene pequeñas protuberancias, marcas. Por los cuales yo estoy pensando que puede llegar a ser este año, ojalá. Vamos a cruzar los dedos y que veamos alguna florcita de la jaboticaba por primera vez. Si no lo hace este año, puede ser el año que viene. Vamos a ver. Este es un frutal muy longevo, puede vivir 150 años dándonos frutas. Pero bueno, demora. Al principio demora. 10, 12 años más o menos en florecer y en frutificar. Bueno, por acá. Vamos a hacer zoom porque ahí hay una marquita. Yo lo toco y lo noto ahí. No sé si se llega a ver bien por el zoom, pero bueno. Vamos a ver. Voy a tratar de ver alguna marquita como esta de acá. Van a ver que está de costadito, entonces se ve el relieve ahí. Miren. Ahí. Ahí la toqué. Ahí. Bueno, así tiene un montón. Esto hace unos años estaba totalmente liso. Voy a tratar de encontrar otra que se vea mejor acá en el tronco principal, pero arriba hay una que se ve bien. Ahí les voy a mostrar, voy a hacer zoom. Vamos a sacar de acá y hacer zoom por acá. Miren. Bueno, ahí hay una que se ve bien. Ahí voy a... Ahí... Eso. Ahí está. Bueno, estas marquitas son las que determinan. Ven, ahí hay otra. Miren. Ahí. Por acá hay otra. Acá esta se ve bien. Bueno, así hay un montón. Donde toque el tronco está lleno de marquitas. Ahora voy de vuelta a la cámara porque de este lado, no la cámara, sino voy a dar vuelta donde estoy filmando. Acá hay un montón, miren. Ahí. Bueno, acá tenemos otro por acá. Y un montón otra que se ve de costadito acá. A ver, ahí. En el medio ahí. Bueno. Esto se está preparando. Vamos a ver si es este año, el año de la jaboticaba, también conocida como Guapurú o Ibapurú, así le dicen los amigos guaraní. En Corrientes las suelen llamar Guapurú. Bueno, suena parecido Ibapurú y Guapurú, pero se escribe diferente. Hermosa la jaboticaba. Más adelante les voy a mostrar cuando esta esté cambiando hojas. Van a ver lo que es. Es una locura. Ornamentalmente es muy, muy llamativa. Y bueno, esperemos poder mostrar este año la floración por primera vez. Ojalá un amigo que estuvo esperando así también como yo, le pasó este año, la temporada pasada, de que floreciera por primera vez. Y es un regalo, un regalito, porque este es un árbol frutal nativo increíble, por todos los aspectos que les conté. Y nos regala un fruto que es maravilloso, maravilloso. Espero probarlo acá alguna vez. Y bueno, y después que nos regale semillitas y poder seguir multiplicando esto, que
Es un arbolito frutal nativo increíble por todos los aspectos que les conté y que bueno, iré descubriendo también más con el tiempo, ¿no? Porque esto a medida que uno va teniendo lindos cambios va aprendiendo otras cositas. Bueno, ahí está en una maceta de 40 litros, es esa maceta. Y bueno, si en algún momento quiero agarrar la tierra no me voy a ofender. En Misiones, Argentina, hay unas mujeres emprendedoras que hacen mermeladas de este frutal, de la jaboticaba, y de otros frutales nativos, como cerela, pitanga, ubajay. Increíble la mermelada. Yo tuve la suerte de probar todas las variedades de mermelada que tienen ellas. Las pueden encontrar en las redes sociales como Mujeres Soñadoras y están en Misiones. La mermelada de jaboticaba también, increíble. Me gustaría probar de nuevo esas mermeladas que están muy buenas. Bueno, así que está siendo utilizada esta frutal nativo como otros por su particular sabor. Cada uno tiene su sabor, su textura, increíble, ninguno es igual a otro. Al igual que cuando uno los come fresco, que acá yo les muestro cuando hago prueba de sabor, son todos únicos. Bueno, las mermeladas también son únicas. Así que se las recomiendo. Mujeres soñadoras, búsquenla en las redes. Son de Misiones. Bueno, en la industria gastronómica se está utilizando esta y la otra frutales nativos también. Pero también, además, en Brasil hay muchos emprendimientos con jaboticaba, donde la llaman jabuticaba. Bueno, y además de estos emprendimientos gastronómicos, también se está utilizando la jaboticaba mucho en cosméticos. En la industria cosmética se utiliza y mucho. Eso está bueno porque se pone valor al arbolito frutal y no se lo derriba, no se lo saca. Porque si no vale, a veces para el ser humano, si no vale algo económico el arbolito, se lo saca y se pone otra planta que sí dé plata más rápido. Entonces, está bueno que se ponga en valor este y otros frutales nativos. Bueno, espero que les haya gustado este video hablando sobre la jaboticaba, también conocida como guapurú o ibapurú por los amigos guaraníes. Los brasileños la conocen como jabuticaba, así la pronuncian. La escriben jabuticaba y la pronuncian jabuticaba. Esta es una de las variedades que tenemos. La más famosa es la de fruto color negro. Su nombre científico es Plinia cauliflora. Pero acá en la huerta, en este pequeño espacio, tenemos otras tres variedades de jaboticaba. La amarilla, tenemos la de cabito y tenemos también la roja híbrida, que es parecida a esta, pero cambia el color del fruto. No la he probado esa, pero dicen que es una delicia también como esta. Bueno, ya tenemos videos sobre esas tres variedades de jaboticaba, así que luego igualmente les iré mostrando avances de esas tres plantitas que son más pequeñas que esta. Esta es la más grande. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.